Buenas tardes, doctor Albornoz y espectadores. Mi nombre es Jack Hayes y hoy les voy a hablar sobre los servidores del Estado para la clase de Derecho Administrativo 1. Bueno, para empezar, los temas que vamos a discutir van a ser la doctrina francesa e italiana, la definición de funcionario público, la naturaleza jurídica de la función pública y la responsabilidad de los funcionarios públicos y los funcionarios de hecho. Bueno, para empezar vamos a tocar el tema de la doctrina. Primero vamos con la doctrina francesa. La Revolución Francesa es considerada por muchos como el acontecimiento que dio origen al derecho administrativo. La Revolución creó el concepto de Estado de Derecho, una teoría que incluye el principio de separación de poderes, el principio de legalidad, los derechos humanos, el concepto de soberanía nacional. Estos factores contribuirían al surgimiento del derecho administrativo francés, pero el más importante de ellos será el propuesto por Montesquieu para dirigir el poder y por ende las funciones del Estado. Los siglos XIX y XX se manifestó la voluntad administrativa y los recursos del exceso de poder. El nacimiento del derecho administrativo sostiene que fue creado durante la Revolución Francesa, como dije anteriormente, y es una consecuencia específica del principio de separación de poderes. Uno de sus mayores logros fue exponer la invención del juez especial para controlar la administración. También establece que el derecho administrativo librará una lucha permanente por el control de la discrecionalidad de la autoridad administrativa. Una de las grandes creaciones fue la proclamación de los derechos humanos y civiles, convirtiéndose en instituciones reconocidas y protegidas por el Estado. Bueno, la doctrina italiana. Con el tiempo y dentro de este sistema, la idea de buen gobierno se encuentra en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, promulgada en Niza en el año 2000, luego de un largo periodo de participación en las actividades judiciales de la Corte. Hemos visto un gran espíritu de apertura en la jurisprudencia europea, donde se reconoce el número de supuestos de principios de buen gobierno, junto con derechos, obligaciones y principios como el de la obligación de expresión, ser oído, el derecho de acceso, el deber de prudencia y objetividad o respeto por un plazo razonable. El hecho de que el buen gobierno sea reconocido en las sedes supranacionales no solo como un mero principio de poder, sino como un derecho fundamental de la ciudadanía, nos ha llevado a reflexionar no solo, quizás de forma insuficiente, por la propia naturaleza de la jurisdicción administrativa italiana, desde hace mucho tiempo descrita como una jurisdicción matricial subjetiva, es decir, una autoridad basada en los derechos de propiedad de las situaciones jurídicas subjetivas, pero también basada en la naturaleza de estas situaciones jurídicas y, en última instancia, en la relación entre los ciudadanos y el gobierno y en la forma de entender y reestructurar estas relaciones jurídicas. Bueno, el siguiente tema que tocaremos será ¿qué es un funcionario público? ¿Qué es un funcionario público? Una definición técnica sería un funcionario público, sería aquella persona que en régimen de trabajo por cuenta ajena presta sus servicios de forma permanente a la administración pública. Se puede entender que un funcionario público es esa persona que presta esos servicios a la administración pública. Por consiguiente, esta persona tiene una relación, una vinculación con el Estado debido a que éste hace su trabajo para el mismo Estado, teniendo una relación hasta laboral. En la materia penal, el funcionario público puede ser visto como ese funcionario que dispone de la ley, de alguna elección o incluso por nombramiento de un ente superior competente para poder ejercer de las funciones públicas. En el ámbito administrativo tiene una definición un poco más específica, ya que esta la define como un empleado público del cual no ejercerá ni de jurisdicción ni de autoridad, pero que por nombramiento de autoridad competente ejercerá de funciones públicas. Bueno, si analizamos un poco las leyes mexicanas, tienen una división. El servidor público, el funcionario y empleado público tienen pues una definición independiente cada uno de ellos. El servidor público es solo visto como una persona realizando una función pública de cualquier ámbito. Un empleado público, por el otro lado, es definido como un órgano personal de la actividad administrativa y que afecta a un servicio público. El funcionario público, que es de lo que estamos hablando, es visto como específicamente un servidor de Estado que está designado por la ley, por elección popular o por nombramiento de autoridad competente, ocupando grados superiores de la estructura orgánica y asumiendo funciones de representatividad, iniciativa, decisión e incluso mando. Bueno,
Hablemos un poco de qué derechos tienen los funcionarios públicos. Bueno, rapidito, el derecho al desempeño activo, que hace alusión a las funciones o las tareas propias de su condición profesional. El derecho de la progresión en la carrera profesional. Se refiere a que no solo se implique la promoción de forma interna, y el derecho a percibir las retribuciones. Consiste en que los empleados y funcionarios, según su estatus profesional y su dedicación en la actividad ejercida para la administración pública, deben y tienen derecho a recibir atribuciones designadas de acuerdo con su categoría. Hablemos un poco de también los tipos de funcionarios públicos. Estos pueden variar un poco de acorde al país. En este caso, pondremos un ojo y analizaremos la clasificación que tienen en España, la clasificación española de los funcionarios públicos, que se dividen en el funcionario de carrera. Estos se encuentran vinculados a la administración pública por relaciones que son estatutarias y además están reguladas en el derecho administrativo. El fin de estos funcionarios de carrera es desempeñarse en los servicios profesionales de la administración de una forma permanente. El funcionario de carrera posee subdivisiones, las cuales son el grupo A, que además está dividido en A1 y A2. Esta posición se puede adquirir con la posición de un título universitario. Luego del A está el grupo B. Este grupo se encuentra, pues, por lógica, debajo del A, y esta posición es adquirible al tener la posición de un título de técnico superior. El grupo C, que es el que le sigue, está dividido en C1 y C2. A diferencia de los anteriores, tienen algo en específico. El C1 es una posición que es adquirible al tener la posesión de un título de bachiller o técnico medio, y el C2 es adquirible al tener la posesión de un título de educación secundaria. Estas fueron las divisiones del funcionario de carreras. Ahora hablemos sobre el funcionario interino. Estos son los que se vinculan de una forma determinada con la administración pública. Su diferencia principal es que se desempeñan funciones en caso de una plaza vacante y tiene un tiempo limitado regulado por la legalidad. Luego tenemos el personal laboral. Estos son aquellos que dan sus servicios a la administración pública con un contrato hecho de forma oficial. Luego tenemos a la persona eventual, finalmente. Son aquellos que solamente realizarán funciones calificadas como un asesoramiento específico u otras funciones. No poseen un carácter de permanencia, solo realizan funciones determinadas para el Estado mismo. Hablemos de la naturaleza jurídica de la función pública. Bueno, cuando hablamos de la función pública, nos referimos a la actividad esencial y mínima del Estado contemporáneo, fundada en las ideas de soberanía que conlleva el ejercicio de potestad, de imperio, de autoridad, de dónde proviene su inelegibilidad, de su realización, atiende el interés público, entre las que destacan la función legislativa, la función administrativa y la función jurisdiccional. Bueno, vámonos con las teorías. Hay dos teorías. Voy a hablar de dos teorías. La teoría civilista. La función pública es una relación de derecho civil, por cuanto la misma exige capacidad, consentimiento entre las partes y existen prestaciones recíprocas, pues el empleado proporciona sus servicios y a cambio recibe del Estado la correspondiente remuneración. Ahora la teoría publicista. Es contraria a la civilista. La doctrina coincide en afirmar que la función pública concierne al derecho público por ser el Estado quien ejerce la potestad de vincular personas naturales o jurídicas al mismo que ejerzan las funciones atribuibles al Estado y con ello pues pueda alcanzar sus propósitos. Bueno, vamos a hablar lo que es de las responsabilidades de los funcionarios públicos. En la actualidad, la noción de la palabra responsabilidad es difícil de asimilar, pues esta alude a una pluralidad de significados. Estos atienden diferentes criterios, diversos criterios, al rol que cumple aquel que se le atribuye, a la responsabilidad como factor o relación casual, a la capacidad o conciencia sobre los actos, a la imputabilidad de los resultados. Bueno, cuando se hace alusión de la responsabilidad de los funcionarios, se hace referencia a la responsabilidad como factor o relación causal. Vamos a hablar sobre los principios que informan la actuación funcionaria. Según Perú, en Perú, los funcionarios públicos tienen la obligación de actuar conforme a ciertos principios que establece la Constitución político contemplado en dicho país. Algunos de estos son el principio de juridicidad, el principio de responsabilidad, el principio de probidad y el principio de transparencia y publicidad. Bueno, la clasificación de los tipos de responsabilidad
Pues la responsabilidad de los funcionarios se clasifica de acuerdo con su naturaleza del bien jurídico que se tutela y pueden ser la responsabilidad política, la responsabilidad penal, responsabilidad civil y finalmente la responsabilidad. Vamos a hablar finalmente de lo que son los funcionarios de hecho. ¿Qué son los funcionarios? Bueno, los funcionarios de hecho se pueden originar en determinadas situaciones, en las siguientes situaciones que son las que mencionaré. Se originan si se anula la elección con el funcionario ya habiendo tomado posesión del cargo, que existe el cargo, pero que la función se ejercida de forma no regular, que la función y cargo existan aparentemente, aun si en un periodo posterior se declara como inválida, que el cargo haya sido ejercido de la misma forma que el funcionario de derecho y que la opinión general crea razonablemente que se trata de un funcionario pues regular. Aun si su nombramiento no es de acuerdo con derecho, no poseen investidura regula y no son nombrados de acuerdo con la ley. La doctrina generalmente sostiene que los actos administrativos llevados a cabo por los funcionarios de hecho deberían ser considerados como válidos y ser vistos con la misma legalidad que aquellos hechos por funcionarios de derecho. Bueno, con esto quiero finalizar la presentación. Muchas gracias por su atención y espero hayan aprendido algo sobre los servidores públicos.